Buenos días. Buenos días. Buenos días, Ligia. ¿Puede abrir, por favor, la grabación deseando buenos días a todos? Não entendeu? Lígia, Tarso está te pedindo para abrir a gravação que começou a gravar agora com buenos dias para todos. Te diga buenos días por la mañana para todos. La Días tua para todos. saudación. Y Ligia, y nos vas a presentar a Rayana a mí, vas a decir buenos días, le tengo el honor de presentar a Ramiro Honor. Serna y a Rayando Santos, que hoy nos van a traer una clase, tú vas a explicar eso, van a traer una clase sobre sexualidad. Y de pronto nos van a hablar de lo que es el sexo oral, que es fundamentalmente cuando vamos a hablar del sexo oral, generalmente las malas lenguas no creen en él, pero las buenas lenguas sí. Las buenas línguas le Y encantan. otras, A las buenas le fascina. y otras tantas técnicas que aprendí durante el módulo de sexualidad que hice con ustedes. Claro, bastante interesante. Ah, ¿verdad? Que ahí fue donde tú entraste con ese De curso. ano. Quanto tempo usamos aquele dia? No, eso yo no Foi sé. um ano, não foi? Ou mais, Lígia? ¿Cómo? O tempo desse curso. Uy, eso fue antes de... Sim, pero foi um tempo largo. Como era o nome? Sí. Da concepção aos 90 No, años. no sé, no. Lo que pasa era, se llama el Pero curso fue que nosotros de- dictamos. Ramiro, y para Primero menores de edad de como yo, ¿puedo tomar esta? Espera, es que ahí es donde viene, es que ahí es donde venía Sim, el é título. uma educação. Y eso hace parte ya de lo que estamos hablando, ¿no? Claro. Se llamaba el desarrollo y el comportamiento sexual de los hijos, pero no los abordábamos sino hasta los primeros 90 años de vida. Exactamente. Porque Por eso- decimos claramente, no hables por mal, eso- ojo, por no eso lo hables mal. tomé. Ah, Por ese eso lo lo tomé. tomaste. Ese Claro, lo por eso lo tomaste. tomé. Me ha sido de gran utilidad. Sí, porque estabas en el rango de edad. Entonces, Muy bien, Ramiro. el caso es que Empezamos. ya sí estoy empezando ya. Es que, ¿por qué decimos que el desarrollo y el comportamiento sexual de los hijos, pero solamente pues hasta los 90 años? Porque decíamos, no hables mal de los hijos de nadie hasta que los tuyos no tengan al menos 90 años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que es muy fácil decir, ay, ve, es que el hijo de aquella, como es de feíto, resultó gay o resultó trans o alguna cosa, y después uno no sabe qué va a pasar con los hijos de uno. Claro, por eso Entonces, mi madre está feliz. Mi ¿Ah? madre está feliz arriba de verme. Sí, ¿Quién? Magni. Ah, sí. Bueno, bueno, el difunto o el viudo o algunas cosas. Ah, no, viudo no, porque la que viudo fue ella. Bueno, entonces, bueno, vamos, Linda, ahora sí a compartir pantalla para empezar. Então, o que vamos falar de hoje? A sexualidade e a origem. El origen. Ay, yo voy a traer el librito que pronto quiero leer 2 o 3 cositas de ese libro de... Então, vamos lá. Sí. Bueno, ¿de dónde venimos? La pregunta que hacía el doctor Rubén Darío Correa y que nos hemos hecho muchas veces y que sin lugar a dudas, pues, nos cuestiona mucho. Y uno puede hacerse esta pregunta tanto a nivel global, ¿no? La humanidad, ¿de dónde viene? Pero también, ¿de dónde vengo yo en mi individualidad? Y bueno, vamos a pasar ahí sí. Ahí, ¿ve? ¿Quién es esa? Apresentação, Ah, isso aí. a ver, ¿quién es ese? Bueno, ahora. Isso vamos deixar aí, não? Ah, sí, eso va a quedar ahí. Ahora, la que sigue, espero que ustedes estén viendo eso como lo estoy viendo yo. Tarso, ¿usted por qué se ríe? Ramiro, es un chiste. ¿Quién es un chiste? Como cada está vendo esta afirmação? La espero que la estén viendo como yo. Nublado. ¡Clara! Se ve Super nublado. clara. ¡Clara! Hay que dizer muy nublada. Se ve nublado. Nublada. Es que es al revés. Ah, ok. Quanto mais borrada, mejor.
Bueno, vamos entonces con la lámina que sigue. ¿De qué vamos a filosofar? Bueno, aquí vemos también para poder ver que la sexualidad pues ha sido abordada desde muchos ángulos, pero esencialmente, digamos así, ha habido dos campos en los cuales la sexualidad ha cobrado mucha relevancia. Una de ellas es la ciencia y la otra la religión. Y más en la actualidad que la sexualidad ni siquiera se aborda muchas veces en los sistemas familiares, ¿sí? Hay mucho tabú. Uno podría decir, bueno, es tabú, es pudor o qué es lo que es, pero eso nos lleva pues a que pasen muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo, lo de la niña de 8 años que le pregunta al papá que qué eran los preservativos y el papá le dio una cátedra de sexología, fue y trajo un banano, le mostró cómo se ponía un preservativo en el 8 años. banano y bueno, explicándole todo. Cuando le dice el papá luego, mija, ¿y usted por qué me preguntó eso? Y yo, no, es que aquí en la mayonesa dice que sin preservativos. Entonces, hay veces no nos contextualizamos. Entonces, es interesante filosofar sobre esto cuando primero, ¿no? Obviamente antes de que llegara la cultura con tanto sesgo sexual, pues se hablaba de manera natural y se vivía de manera natural la sexualidad. De hecho, hay un libro que yo recomiendo, es una novela bastante larguita de se llama Las Camas, no, perdón, La Isla de las Tres Sirenas, de el mismo me parece que es, uy, se me escapa el nombre, y se lo presté en estos días a Yanive. Ahorita me acuerdo el nombre del autor. Se llama La Isla de las Tres Sirenas, que también escribió el libro La Cama Celestial, que es un libro muy bueno también sobre la sexualidad, el comportamiento sexual y disfunciones sexuales, el libro de la cama celestial. Pero él en ese libro, de alguna manera, hace referencia, en este libro, ¿no? Es como un estudio antropológico y es que llegaron a una isla donde no había habido contacto, digámoslo así, con la civilización y ver cómo estas personas manejaban la sexualidad es bien interesante, ¿no? Porque de una manera muy natural. De igual manera, yo para mi tesis de grado, que fue sobre la sexualidad y la creatividad, uno de los libros que primero me leí y me impactó mucho es de John Moore. El libro se llama Sexualidad y Espiritualidad, donde él como sacerdote inglés, que lo mandaron precisamente para el Mato Grosso en Brasil a hacer una investigación antropológica, porque él era teólogo, religioso y científico, antropólogo, lo mandaron al Mato Grosso en Brasil y allá vio que en una comunidad con la que él estuvo trabajando, veía que la sexualidad y la espiritualidad no eran divergentes, eran convergentes. Y él decía, hey, pero ¿cómo así? A mí por un lado me enseñaron la sexualidad como que distante de la espiritualidad. Y en esta comunidad, pues ellos manejan el acto íntimo sexual como toda una especie de ritual. Y en esa comunidad él veía que no habían problemas como lo vemos en la cultura occidental de disfunciones sexuales, no existían mujeres con anorgasmia, ni existían hombres con eyaculación precoz, ni con disfunción eréctil, sino que eran muy saludables. Entonces, fue un libro que también me nutrió bastante en ese sentido. E uma coisa importante de ressaltar, não? Estamos aqui falando desta questão de origem, da concepção, mas sexualidade não se resume à genitalidade. Isso é muito importante, verdade? A sexualidade é exercício de ser sexuado, ou seja, todos nós outros, não? Temos uma forma de tomar, não, a vida de acordo com nós, por sermos sexuados, de acordo com a forma como chegamos, não? E isso está anclado em la biologia de cada um também. Então, a sexualidade ella é muito mais ampla, não? É uma dimensão do ser humano que nos permite aprender o mundo.
y no se resume a genitalidad. Estamos aquí enfocando la genitalidad porque es la concepción, pero es muy importante tener eso en cuenta. Claro, de hecho, incluso la palabra sexo viene del griego sectus, que quiere decir sectorizar, dividir, separar, y que de alguna manera entonces nos va dando la oportunidad de reconocer esa diferenciación con todo y lo demás que hoy en día nos quieren mostrar del sexo fluido, del... Sí, uno podría decir que hay ciertas excepciones a una ley natural, ¿no? Recuerdo con Alberto Restrepo, creo que el nombre es anosmia cuando algo se presenta por fuera de la ley natural. Es decir, si un muchachito nace con 7 dedos en una mano, pues eso es una anosmia, algo que sale del patrón regular, ¿no? Y pues obviamente que existen, por ejemplo, los intersexuales, que es la persona que nace con un óvulo y con un ovario, perdón, con un ovario y un testículo, ya que es distinto a lo que es el hermafroditismo, porque el hermafroditismo pues es una malformación, la persona viene con un sexo, digámoslo así, predominante genéticamente, pero dentro de lo que es el desarrollo y la formación de los órganos genitales, pues hay una atrofia y entonces todos nosotros, en esencia, primero venimos con una morfología femenina, ¿sí? Y lo que nosotros iba a hacer la vagina se convierte en pene y lo que iba a ser los ovarios se convierte en testículos. De hecho, por eso los testículos bajan después de nuestro nacimiento. Entonces, eso es importante irlo destacando y con respecto a lo de que la sexualidad, así como la puntualidad es el ejercicio de ser puntual, la espiritualidad es el ejercicio de ser espiritual, la sexualidad es el ejercicio de ser espiritual. Un gran maestro que tuve en la universidad era sacerdote, teólogo, y él decía, es que la gente cree que yo porque soy sacerdote no ejerzo la sexualidad, pero la sexualidad, yo no ejerzo la genitalidad, pero mi comportamiento, y nos daba una clase bien interesante, le escribió un libro muy lindo que es de sexualidad, y el padre Wilfer Ángel, muy cercano al padre Alberto Restrepo, y habla precisamente de esa le hace un estudio muy interesante antropológico, psicológico a la sexualidad. Pero entonces aquí vienen unas preguntas que nosotros hacemos. ¿Sí? ¿Qué fue primero, el sexo o la vida? ¿Sí? Es una pregunta que en este libro de un gran amigo nuestro español, Manuel Lucas Matius, que tiene, este libro tiene título como para un libro de poesías, ¿no? Se llama Sed de piel, un libro muy bueno. Él hace también, como en el libro de la Isla de las Tres Sirenas, hace un estudio antropológico. Él estuvo en la Mesopotamia haciendo una investigación de campo. Y el libro empieza haciendo un recorrido de qué fue primero, el sexo o la vida. Y él nos trae la respuesta. Pues dice, y él plantea, no, primero fue la vida, ¿no? Debemos suponer que la participación de la vida fue bastante anterior al hecho sexual en nuestro planeta. ¿Por qué? Bueno, venimos con otras preguntitas, pero ¿qué nos dice el Génesis? Bueno, de hecho, hay una cosa que muchas veces uno no le presta atención, ¿no? Pero en el Génesis, por ejemplo, ya primero se habla de que Dios, ¿sí? El verbo se hizo carne y entonces, bueno, y empieza que primero separó las tinieblas de la oscuridad, él. Pero curiosamente, cuando va a referirse a la creación de Adán, dice hagamos. O sea, ya no lo habla en singular, sino en plural. Entonces, ¿a quién le dijo que hiciéramos? Entonces podemos decir, pues si hemos tenido una idea, ¿sí? De un Cristo, o perdón, de un Dios patrilineal, masculino, barbado, que son la iconografía que nos muestran. Entonces, si dijo hagamos, pues alguien dice fue al Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo tiene ropita de trabajo femenino, ¿ya? Y es el misterio, que muchas veces, pues por eso incluso hay una canción de Jorge Drexler, no, perdón, no me acuerdo quién es el que habla, se llama Mojándolo Todo y hace referencia a la cueva del milagro,
O sea, venimos del misterio y por eso yo una vez decía que a Tarso le causaba gracia que la mujer no nació de una costilla, sino que el hombre nació de un útero, ¿ya? O sea, del misterio. Y eso me parece interesante de reflexionar y es una visión, digámoslo así, que da menos pie a una posición machista, ¿sí? Me parece a mí. ¿De dónde viene el hombre entonces? Bueno, aquí vemos en estas fotografías, ¿no? Lo que son ya las teorías del desarrollo evolucionista, ¿no? Y cómo entonces el hombre, de alguna De manera, una primera pues, célula. sí, de una primera célula. Y ahí es donde viene el tema primero uno produce dos. ¿Por qué? Porque se daba, ¿no? Lo que era Processo de precisamente, mitose. sí, el proceso de Meiose, la claro. meiosis, y luego pasamos a la mitosis, donde uno produce dos, pero después dos producen uno. Entonces ahí es donde ya empezamos a mirar cómo verdaderamente se empieza a dar una condición donde ya estos dos se unen, pero como lo plantea este libro, hace referencia a que después dos producen uno, se cambia de la división a la fusión y dos producen otro diferente de ambos. ¿Qué quiere decir esto? Pues obviamente que empieza a verse la importancia de lo que es la divergencia, lo que es precisamente la búsqueda de nuevos, digámoslo así, nuevos componentes genéticos para adaptarse más fácilmente a los cambios del entorno, ¿sí? Y en ese orden de ideas es donde se dice que ese salto cuántico, ese salto dentro de lo que fue ese cambio de pasar de que uno produce otro, mejor dicho, o sea, la división, la meiosis, y que luego ya se da la oportunidad de que dos produzcan en esa fusión un algo diferente, entonces empieza a ampliarse esa diversidad, ¿no? Que por sí, pues, obviamente vemos que en muchas especies, lo muestra claramente este estudio antropológico, pues están buscando de alguna manera evitar lo que llamaríamos la parte incestuosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente cuando se presenta este fenómeno incestuoso, que ayer alguien me preguntaba, no me acuerdo en qué, si fue una consulta o en qué, el tema, por ejemplo, bueno, sí, una pareja en la que me estaban contando un sueño, una pareja de primos que se casaron, ¿sí? Y entonces abordamos el tema de la parte incestuosa, que por ejemplo, pues obviamente vemos que los egipcios, Ramses II, por ejemplo, fue uno que se casó con su hija y después se Pues casó era con una comum nieta. isso no Era Egipto, muy não? común para Casar-se entre conservar, irmãos. pero eso también biológica y fisiológicamente tiene una serie de inconvenientes porque se presentan malformaciones genéticas, lo que da cuenta que incluso en muchas otras especies siempre se está buscando tomar distancia del núcleo familiar para hacer unos intercambios genéticos que vaya dándoles como cierta fortaleza. Incluso uno podría decir ahí cuando la Biblia dice que los últimos eran los primeros, pues bueno, vemos que en América Latina, lo decía el tío de mi maestro Alberto Restrepo, el Fernando González, en un libro llamado Los Negroides, decía que en América Latina es donde tenemos la mayor combinación genética por las altas migraciones. Y entonces ahí es donde dice que los últimos serán los primeros y pues de alguna manera esto también genera como una especie de fortaleza en la condición, ¿no? En la condición humana. ¿Quieres agregar algo, Linda? Não, vamos à próxima. Ok, entonces, bueno, cuando hablamos de qué bendito, y ahí sí, ojo con esto, qué bendito, porque es una bendición el misterio que nos trajo. Y ahí también podemos ver como en la Biblia dice, porque polvo eres y en polvo volverás. Espero que todos hayamos sido un buen polvo, así de sencillo. En un lenguaje muy castizo, porque de hecho, también hoy en día las investigaciones muestran que
dependiendo del estado de conciencia de los dos miembros de esos dos estados, que son los estados más puros de la sangre. Lo veíamos, nos lo explicaba claramente nuestra querida amiga Joana, que el estado más puro de la sangre se encuentra en el espermatozoide y en el óvulo. Y eso obviamente porque tiene que pasar por todo un filtrado, porque pues para generar una nueva vida y ojalá una nueva vida de condiciones bien particulares. Entonces, en ese sentido, nosotros pues nos vamos dando cuenta y preguntamos, bueno, el sentido de vida sexual, ¿qué soy yo sexualmente? ¿Ya? ¿De dónde vengo sexualmente? Y entonces aquí esto también es importante destacar algo que me gusta, valga la cacofonía, como lo destaca Manuel Matius cuando hace referencia que o sea, hay un asunto muy particular dentro de lo que es el salto cuántico, ¿sí? Y dice que en ese encuentro, ese cambio de que dos se unen para formar uno, entonces plantea que pues se necesitó, ¿no? Que hubiera una especie de comunicación, ¿ya? Una comunicación entre esos dos seres. Puede ser ese ser, esos seres que venían obviamente con unas particularidades y esa comunicación permite lo que es esa aproximación. Pero hay un salto muy importante y es que el cambio que se da en el género, digámoslo así, o en la hembra, cuando pasa de ser ya una diferencia que solamente se da en el ser humano y se da ese cambio es en la mujer, cuando su respuesta sexual no está solamente determinada por los componentes hormonales, ¿sí? Es decir, no es cuando está en celo que la hembra se dispone, sino que ya empieza a participar de manera muy profunda y significativa la parte emocional y cognitiva. Una vaca no se va a dejar montar de un toro si no está en periodo de celo. Lo mismo pues en todas las especies, pero en el ser humano, en el género, la mujer específicamente, o en la hembra, ¿no? Para que lo llamemos así, macho y hembra, entonces se dio ese cambio, donde ella puede, en periodos distintos a su fase de celo, que incluso en muchas especies se sabe, por ejemplo, que la perrita está en celo porque empieza a sangrar. En la mujer, paradójicamente, cuando está sangrando es cuando no hay la posibilidad de la fecundación, o pues, o excepcionalmente se da porque de pronto hay un óvulo por ahí maduro disponible, pero no es lo normal, lo regular. Sí, pero la respuesta sexual hoy, yo ahora estoy tentando recordar el nombre de la médica, después voy a decir. Ella está teniendo un reconocimiento muy grande porque ela questionou a resposta sexual lineal, não, de Master e Johnson, dizendo que hoje, nesse sentido de mirar a excitação, a resposta sexual da mulher, a resposta é circular. Depende de uma série de fatores, ela pode estar crescendo em excitação e basta uma fantasia, uma coisa, ou inclusive um estímulo, se seja visual ou de olor, que ela baixa novamente a excitação. A mulher não segue essa linha lineal. Pero ela tem, é uma pesquisa, uma investigadora americana, depois vou dar aqui, é uma médica que está publicando muitos trabalhos, quando hago trabalho com as mulheres, eu explico, porque a mulher é capaz de começar um encontro sexual sem incitação. E isso ela coloca que 80% das mulheres começam assim. Podem começar por outros estímulos, por admirar a persona, por querer estar em um vínculo com a persona, e depois vem a excitação. E com os homens é distinto, apesar de que
ella está percebendo, investigando os homens, que também os homens têm uma resposta circular. Não significa que depois disparou a excitação, que necessariamente vai continuar no caminho hasta a penetração. Também pode passar N coisa, o olor, algo que recuerda da pessoa e o pene baja novamente. Então, ela diz que isso era um estudo muito anclado em la biologia e que não se mirava os aspectos emocionais também involucrados na espécie humana. E ela está sendo muito reconhecida. Depois vou dar o nome de ella. Perfecto. Ah, perdón, Reyanes. Entonces, la mujer, el hombre, perdón, la respuesta sexual de la mujer es circular y en el hombre lineal. En algunas veces el hombre puede ser circular también. Y en Sí, las mujeres puede ser lineal también. También. Ok, gracias. Ok. Bien. Y una cosa interesante, para seguir con la línea de lo que estaba mencionando yo, con esa evolución del sexo de las otras especies, incluso entender que hasta las plantas son sexuadas. Recuerdo Henry Dussel en un libro bien interesante que habla sobre la masculinidad y la feminidad en Latinoamérica. Y habla cómo nosotros nos han sesgado, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos tanto tabú sexual, pero para las fiestas regalamos flores y no nos damos cuenta que las flores son los órganos genitales de las plantas. O sea que estamos regalando penes y vaginas simbólicamente hablando cuando estamos regalando flores, porque pues, en la flor se encuentran esos dos componentes. Y de igual manera, entender que en muchas especies se dan unos fenómenos bien particulares. Por ejemplo, hay unos peces que ellos, según la necesidad del contexto, se pueden comportar y su biofisiología se comporta según la necesidad. Necesitamos más machos, entonces los que tenían toda la morfología y toda la funcionalidad femenina se convierten en machos. O sea que podríamos decir que es una especie de de transexualidad, ¿sí? Porque si hay muchas hembras, entonces muchas de ellas se convierten en machos. Y es un asunto bien particular. Pero para ir acelerando un poquito, porque estamos ya casi cumpliendo el tiempo, hay un asunto que, la función de la sexualidad, ¿no? Y entender en la funcionalidad de la sexualidad varias cositas, ¿no? Una de ellas es la parte procreativa, ¿no? Y en ese sentido, también dentro de los estudios es bien particular cómo incluso muchas veces la hembra utiliza al macho solamente para procrear y de ahí lo mata, como pasa con la mantis religiosa, la viuda negra, que el macho pues solamente copula una sola vez y que obviamente uno dirá, bueno, ¿y entonces por qué se da ese fenómeno? Hay una particularidad, ¿no? Que es que el óvulo el óvulo son células mucho más desarrolladas que los espermatozoides, los cuales solo aportan su carga genética. En cambio, los óvulos, aparte de la carga genética, proporcionan todos los nutrientes necesarios para el futuro desarrollo del huevo ya fecundado. Entonces, dentro de estas investigaciones se observa que efectivamente pues, hay todo un componente evolutivo muy significativo en ese sentido. Y él dice, me da risa porque lo plantea, dice, para que no se bote en la cabeza pensando, dice Manuel Lucas, el espermatozoide penetra con su cabeza en el óvulo y este cierra herméticamente su membrana, cortando esa cabeza y dejando la cola afuera. Me recuerda el apareamiento de los mantis con la pérdida inmediata de la cabeza del macho, todo esto en aras de la fantasía y sin ánimo de hacer exploraciones. Definitivamente nosotros perdemos la cabeza ante la mujer, ¿sí? Nosotros perdemos la cabeza. No, pensa con cabeza de abajo. Exacto, como una vez, pues, decía alguien, es que nosotros no tenemos, los hombres no tenemos suficiente sangre para nutrir el cerebro o el pene a la vez, o el Las dos arriba cabezas. o hasta abajo, pero no más. Listo, tenemos una función creativa, ¿sí? O sea, está la procreativa, pero también la creativa, que es la que nos lleva, por ejemplo, a manejar la sexualidad con una fase diferente en términos de muchas veces aprendido de pronto filogenéticamente, como por ejemplo el cortejo, pero nosotros llamamos ese cortejo a algo más.
y nos invita a ser más creativos. Por eso planteamos, usted nunca va a ver un toro y una vaca haciendo el 69. Por ejemplo, el ser humano empieza a buscar formas de que sea creativo y a partir de eso sea recreativo, ¿sí? O sea, nosotros disfrutamos de la sexualidad. Tiene una función recreativa, o sea, para el placer, merecemos, es saludable. A pesar de que mucho de la religión que sesgaron y nos quieren la parte recreativa, pero eso hace parte del ser humano. Pero también tiene una función comunicativa, porque yo a través de la sexualidad me estoy comunicando con la otra parte o incluso con el resto de los seres humanos. La forma en que nos vestimos, la forma en que olemos, la forma en que miramos, todo eso es una forma de comunicación y la publicidad sí que ha sabido aprovechar eso. También tiene una función sanadora. ¿Por qué? Porque precisamente la energía sexual, ya no solamente la parte del componente del espermatozoide y el óvulo en su pureza, sino la energía como tal, es una energía que nutre. En el libro de la pareja multiorgásmica plantea algo bien interesante, ¿no? Cada uno de los órganos almacena energía, pero hay órganos que son dinamizadores de la energía y en eso se hace referencia a los ovarios y a los testículos. Exacto. Entonces, estos órganos no solamente almacenan energía, sino que dinamizan esa energía y nosotros podemos direccionar esa energía, por ejemplo, hacia los órganos que están enfermos. Por eso, incluso, una persona cuando está enferma, pues, ¿qué pasa con ellos? Entra, como lo muestra claramente el doctor Rubén Darío Correa o muchas investigaciones, entramos en un ayuno porque es para ver cómo direccionamos esa energía y también incluso en un ayuno sexual, porque toda esa energía se tiene que ir a la reparación del órgano o el sistema que está fallando. Entonces, esa energía se puede aprovechar de manera sanadora, pero también tiene una función trascendente. Es decir, la sexualidad nos conecta con esa dimensión súper espiritual. Una de las preguntas que yo me hacía en la universidad era, cuando empezamos a mirar lo que era la mielinización de las neuronas, que era un proceso que se da de una manera muy particular, y yo decía, ¿y cuál será las últimas neuronas que se mielinizan? Y curiosamente, que había buscado en la biblioteca y no encontraba respuesta, cuando leyendo el libro de la sexualidad sagrada, hace referencia de que las últimas células en mielinizarse son las neuronas del cerebro, del hemisferio cerebral derecho. Y esto podríamos entenderlo como una evolución de esa dimensión espiritual. Y recordemos que órganos importantes para la sexualidad está el cerebro, ¿sí? Obviamente, pero también la piel. Por eso él habla aquí de sed de piel, porque el órgano, una vez en Telemundo que me entrevistaban, y yo decía, bueno, con el perdón de los aficionados, de los fans de Nacho Vidal, que los que no sepan quién es Nacho Vidal, es un actor porno que es famoso por el tamaño de su miembro. Decía, el órgano más grande que tenemos los seres humanos, con el perdón de los fans de Nacho Vidal, no es la piel, ¿sí? No es lo que ustedes muchas veces se imaginan, y muy particularmente el tema de los hombres. Y precisamente por eso me gusta esta caricatura, que es bien interesante. Yo la primera vez que la vi hace muchos años, era que el niño estaba humillando a la niña diciéndole, mira, tú no tienes uno como este. Y la niña le decía, ah, pero mi mami me dice que con una como esta puedo tener un montón de esos. Entonces, para que los hombres no nos creamos muchas cosas, porque pues realmente el sexo fuerte es verdaderamente la hembra. Eso ya hablamos de esto. Y eso sí, para finalizar, el hecho de que pues, hey, tenemos derecho al placer, que no se nos siga sesgando el placer. Y como pueden ver, el placer a esta mujer va en un ómnibus o en el metro. Sacolinha transparente. Y una bolsa transparente llevando su juguetico sexual, y alguien dice, bueno, al menos le hubieran dado una bolsita negra. No, ella pues muy tranquila, muy oronda con su pene alternativo, que me hace acordar de un chiste para terminar, ¿no? De un hombre que llega a su casa, entra a la habitación de su hija como de 19 años y se encuentra sobre la cama un consolador. Y llega y le va y le dice a la hija, mija, ¿esto qué es? Y ella le dice, pues no, papi, ese es mi novio. Mire, yo no, es el mejor novio que he tenido en toda mi vida. ¿Cómo así, mija? Sí, vea, no pone problema si me voy con otro hombre.
nunca tiene pereza. No le importa si estoy borracha, estoy fresca, no se va a ir con mi mejor amiga, en fin, un montón de cosas empieza a explicar, no me va a dejar en embarazo, no me va a pegar una enfermedad de transmisión sexual. Y el papá miraba esa hija con ese juguete sexual, a lo último, yo que ya puedes dejar de compartir pantalla. Y entonces, a lo último, a los días llega y la muchacha de la casa y encuentra al papá en la sala tomándose unos whiskycitos y ahí en la sala el consolador. Y llega, papi, ¿usted qué está haciendo con eso? No, aquí tomándome unos traguitos con el yerno, ¿no? O sea que entonces de alguna manera se pueden estructurar ese tipo de vínculos. La sexualidad humana es bastante amplia, esto es un pequeño resumen, es bastante compleja, bastante compleja, pero ojalá que entendamos que no es lo mismo ser complejo que ser acomplejado, porque nos han acomplejado. ¿Qué es más complejo, un avión o una bicicleta? Pues obviamente que es un avión. Ahora, si yo a ese avión, yo que no sé ni de mecánicas de motos, le empiezo a desconectar cables y empiezo a conectar una cosa con la que yo no sé, pues ese avión quedaría complejado y yo no me montaría ahí ni por el putinguis. Pero nosotros sí estamos muy acomplejados por todo el tabú y el sesgo. Bueno, nos pasamos 6 minuticos, fue una maratona, eso es lo que llamamos un rapidito. Preguntas. No sé si tienen preguntas, alguna pregunta, opinión, comentario. Bien, pues. Buena clase, chicos. Muchas gracias. Gracias, Olguita. Gracias. Buena clase. ¿No hay preguntas? Yo añadiría, sí, yo. Pues mi Están comentario. platicando con el yerno. Por eso que está sem câmera. Pues es decir, para mí esta es una charla maravillosa y gracias a Dios la vida me ha llevado a comprender y a ver la sexualidad de una manera tan bonita realmente. Yo fui del campo, nací en el campo, entonces desde allí veíamos cómo era la sexualidad en los animales y todo, y eso ya me producía a mí como cosquillitas a mi edad de 7, 8 años. Entonces, Pero entonces, perdona que te interrumpa, como decían por ahí, de esas cosquillitas, cuando decía, ay, yo no sé, es que ese hombre o esa mujer me da como un hormigueo en el estómago, y otros dicen, bueno, mejor que le dé, pero en el clítoris, ¿no? Claro. Sí, señor, sí. Perfecto. Entonces, sí, he llegado a concebir y a comprender y a admirar realmente esta sexualidad. Es algo maravilloso, es algo que lo puede a uno acompañar durante toda la vida. Gracias, pues, al curso que tomé con ustedes. Realmente es algo muy lindo, muy importante y como ustedes dicen, es muy complejo y muy amplio, pues, para entender todo esto. Y esto, pues, ha llevado también a que con mi hija le haya podido transmitir todo esto, mi hija a su vez a sus niños y todo, entonces es maravilloso este tema. Muchas gracias. Perfecto, ya me acordé el nombre del autor es Irving Wallace, el autor del libro La isla de las tres sirenas y el libro de la cama celestial. Bien. Hola, Aisha. Aisha, un placer. Un gusto escuchar y como haces de broma, se queda Ramiro muy chistoso porque no hay cómo tratar la sexualidad sin el humor, ¿no? Sí creo que es algo que tenemos que tomarlo por ahí porque si no nos ponemos ahí muy cerrados y tabús. Y siento que la sexualidad es como eso, un juego, es lúdico, ¿no? Hay que tener esta ludicidad para poder tener la leviandad, la belleza que tiene, porque de verdad siento que grande parte de nuestros bloqueos, de nuestras cuestiones fueron por la prohibición de algo que es natural, ¿no? Entonces, muchos conceptos, entonces nos hicieron tener miedo a nuestro cuerpo y esto también hace con que tengamos esta desconexión, porque el cuerpo se expresa, ¿no? Con esto, con su belleza, con su naturalidad, pero la mirada, ¿no? Nuestra mente fue lo que nos bloqueó, porque pone como algo sucio o impuro, siendo que es algo tan hermoso y parte de la vida, ¿no? Sí, ela, dentro da nossa educastração, não?
nos castram o desejo. Nossa cultura dissocia o desejo sempre como algo malo. E isso faz com que nós entremos nessa questão da resistência e tudo que nós outros queremos excluir, resistir, aparece como destino, não? E não sabemos lidar porque nos invade medo de doenças sexualmente transmissíveis, uma série de coisas, não? Medo de embaraço, que nos colocaram lá quando éramos pequenos. Mira o exemplo de la fulana, não? Então, é forte, é uma carga pesada que hay que limpiar, ¿no? Soltar. De hecho, incluso cuando Reyana y yo fuimos invitados a participar en el Congreso de Sexología, una universidad organizado por una organización de Puerto Rico, y pudimos llevar las constelaciones en el manejo de la sexualidad. Fue bien interesante. Y isso para foi ese uma entonces, quebra de paradigma. Todos miravam assim, tipo, o que é isso? Num congresso constelaciones y científico. y llevar las constelaciones y la sexualidad a un congreso, ¿no? Y me amparaba, porque pues obviamente hay que ampararse también teórica y científicamente, entonces recurría pues a elementos, por ejemplo, como este mismo libro de Manuel Lucas, pero también, por ejemplo, a las investigaciones de Rupert, donde en el libro Amor, Deseo Desse trauma. y Trauma, donde hace referencia, ¿no? Al hecho de que el género o la mujer carga con una responsabilidad y que la naturaleza ha sido verdaderamente, digámoslo así, desbalanceada en cuanto a lo que le corresponde a la mujer, ¿sí? No creo que haya tiempo para otro chiste, pero hay un chiste que me gusta mucho para los machistas. ¿Lo soltamos o no? Vamos a soltarlo, ¿no? Sí, Tarso dice que sí. Un hombre que llega y él trabajaba muy duro en una oficina, el jefe era un HP, y entonces un día por la noche se acuesta y dice, ay, Diosito, Diosito, la vida mía como es de difícil, la de mi mujer aquí en la casa todo el bendito día, aquí están todas las cosas sabrosas, nomás manda a los muchachitos para el colegio, y yo soy el que tengo que ir a trabajar y matarme allá. Diosito, por favor, que mañana cuando yo me despierte, ella sea el hombre para que vea lo difícil que a mí me toca y yo sea la mujer. Y Dios, en su infinita generosidad, le hizo el milagrito. Cuando se despierta, estaban cogidos de la tarde, despacha a los muchachos, despacha el marido, prepárenle el desayuno, o tienda la cama, que ellos dejaron la cama extendida, que de ahí entonces que tiene que ir a mercar, que tiene que ir a llevar la ropa para lavar, que tiene que ir a yo no sé qué vaina, de ahí la llaman del colegio, que el niño menor está enfermo, que vaya y lo recoja, que llévelo donde el pediatra, que una cosa y la otra, que no ha preparado el almuerzo, que ya va a llegar el muchachito, que después llega, y entonces, Dios mío bendito, tengo que ir a recoger la medicina, luego, ay, va a ir a recoger el muchachito, luego el marido llega como a las 7 de la noche y se sienta a ver televisión y ella, ay, que le tengo que servir la comida, y va y le lleva la comida al hombre, el hombre ahí sentado, luego el jugo, y ella va y le corre con el jugo, después el tipo le dice, mi amor, estoy muy cansado de la oficina, me voy a ir para el cuarto a ver un partido de fútbol y ahorita allá te espero en el cuarto, y ella sigue organizando la cocina porque el tipo dejó la ropa, la lonchera, los muchachitos revisándole la tarea a los muchachitos, una cosa y la otra, termina como a las 11:30 de la noche, rendida, y se va y encuentra al tipo así dormido, pero ella, o sea, él que ya es ella, se acuesta y el marido se despierta con ganas de aquello, ñangui ñangui, y ella, matame si sos bandido, listo, hágale, y el tipo llega y se monta, se despacha y vuelve y se queda dormido. Ella estaba tan cansada que también se quedó dormida, pero se despertó como a 3 horas después y dice, ay, Diosito, por favor, no, por favor, devuelve el milagrito porque esto está muy duro ser mujer. Y Dios, en su infinita sabiduría, le dice, sí, pero tienes que esperar 9 meses porque anoche quedaste en embarazo. O sea que hay apenas... Imagina, vai parir. Ai, Deus mío. No, y para carga. No, entonces... He grabado el chiste, no quite la grabación para que ese chiste quede grabado. ¿Cómo? No quitó nada. No quite la grabación para que ese chiste quede grabado. Ah, ustedes van a utilizar luego en contra para ese... Solamente es posible ese chiste con Ramiro, sí. Ah, sí. Y hablar. Dios mío. Bueno, mis amores, es eso. Bueno, gracias a Isha por tu aporte, Sí. muy apropiado.
Y bueno, ¿alguna pregunta? El que tenga alguna pregunta que hable ahora o que calle hasta cuando le la bendita gana, porque no nos podemos Hasta seguir callando. mañana. Que calle hasta mañana. Hasta mañana que vamos a... Ah, sí, porque mañana es como le dicen en portugués, el batepapo. Es decir, Bate 9 papo. meses. ¿no es así? Sí, sí. Ah, batepapo. La baldeación, sí, verdad. Abaldeación o como llamamos nosotros la reunión de integración, la tertulia. Ramiro está se preparando para o Portunhol em Brasília em agosto. Se prepare, Ramiro. Muchas gracias, Ramiro Rejane. Foi Gracias a o ustedes. começo de uma grande apresentação que vamos caminhar todos os módulos juntos. ¿Está bem? Bueno, Sí, mucho. muy Gracias, Ramiro. Gracias, Gracias, gracias. amigos, queridos. Chao a Chao.